pierda ese fluir, como dice uno, ese sentir, ese mar en el que nos estamos sumergiendo. No lo pierdas, siéntese con cuidado. Con las luces nos ayudan. Los músicos la tiraron toda, están sonando impresionante. Yo voy quedando como ronco, pero qué bueno es que Dios siempre se trae lo suyo, y qué bueno que no es a veces como uno piensa o como uno imagina o como uno lo planea y te saca de cualquier programación, te saca de cualquier cosa. Y qué bueno es que estamos bailando. Qué bueno es que ahí está Él y que nos ayude. Yo deseando que llegue rápido, porque ayúdenme. A ver si pasamos el trago. Venimos hablando en el mes de marzo, estamos hablando de una temática que es ejecutando mi propósito. Y yo pensaba cuando vi en la programación que salí que estaba programado para este día, y le pregunté a Dios de qué vamos a hablar, qué le vamos a decir ahí a la gente y todo lo demás. Y creo que me regaló algo que yo espero que llegue a tu corazón de verdad de la mejor manera posible. Y recordaba que hace años, llevo varios años de conocer al Señor, unos cuanticos ahí, por allá como en el 2002 fue eso exactamente. Bueno, por allá no, yo me acuerdo exactamente, 4 de octubre del año 2002, nunca se me olvida. Era viernes y en la noche yo recibí al Señor. Para mí es una fecha especial, como se dieron cuenta. Y resulta que en ese entonces yo tenía la forma de llegar, o la forma de poder llegar a Jesús fue que yo tenía en ese entonces una novia que un traguito amargo aquí. Mi esposa se fue. Ey, no te vayas, amor. Se fue. No, ella sigue siendo mi novia. No era esa, pero era otra, pero bueno. La novia de la época. Ella resulta que ella los viernes la invitaban a un grupo. ¿Cuántos aquí van a grupos entre semana? Publicidad, ya saben, almuerzo ahorita los que dirigen, ya saben, se tira el almuerzo y ya les tira la publicidad. Ella iba a un grupo los viernes y escuchaba y compartían la palabra y todo lo demás. Y resulta que los viernes, tú sabes que los viernes es recocha, por eso dicen el cuerpo lo sabe. Y resulta que vivíamos en un conjunto residencial donde ella llegaba después del grupo y se enrumbaba conmigo, porque yo todavía no participaba del grupo. Pero ella llegaba y siempre llegaba emocionada. Yo recuerdo que llegaba con unas ganas, imagínate que tantita, y leía un versículo y del versículo me decía un poco de cosas que le enseñaron. Y yo, de un solo versículo, está buena la cosa. Pero ahí ella iba como sembrando, ¿me entiendes? Ahí iba como poniendo las semillas y toda la cosa, sin darse cuenta que podía germinar. Ya después uno seguía pasando y viviendo su vida. Había otro amigo que también me compartía en el mismo conjunto, hasta que yo sinceramente tomé la decisión un día y yo mismo llegué a la casa de él, me acuerdo, y por eso les dije 4 de octubre del 2002, era viernes en la noche, y yo llegué ahí a la casa de él y yo le dije: yo quiero recibir a ese Jesús del que tú me has estado compartiendo. Y yo recibí simbólicamente con una oración, pero en el corazón realmente empezó a haber un cambio. ¿Qué pasaba en ese entonces? Yo creo que como todos y la gran mayoría, cuando nosotros recibimos al Señor, tenemos como esas ganas de comernos el mundo. No sé a cuánto les pasó. Como que sentíamos que pase lo que quiera pasar. En la casa se podía estar cayendo y podía haber la pelea más grande del planeta familiar, pero tú decías: que pase lo que sea, yo estoy en el Señor. Y enamorado, uno en ese primer amor como que emocionado y todo lo demás. Yo recuerdo muchos detalles. Por eso la música siempre me ha movido. Ayer veía a mi hijo que medio suena una canción de cumpleaños feliz, y el man es de que, y este man que lleva la música en su corazón. Y yo recuerdo que había un amigo en la banda cuando yo llegué, la primera vez que fui a la iglesia, a una iglesia llegué, y el tipo tocaba las congas, y es el man con el que crecimos desde niños en la misma cuadra y todo lo demás. Y yo lo vi. No, imagínate esa impresión, que tú llegues aquí por primera vez y tú ves allá arriba tocando un amigo, y tú vienes emocionado de todo lo que está empezando a suceder en tu vida. Tú ves a alguien, tú sientes: llegué a un lugar donde tengo gente que además conozco. Y a mí me pasaba que yo lo veía a él, yo lo vi a él, y para mí
sonaba, lástima que no está el del piano hoy por aquí para que me acompañe. Pero está bueno, pero sonaba, era como las conguitas, la batería y yo era como eso. Y tú sabes que tú llegas a una, síguelo tocando. Tú sabes que tú llegas a una iglesia por primera vez y tú, es raro. ¿Cuántos están por primera vez aquí? ¿Te sientes raro? Tranquilo, que yo también lo viví y ahora me siento súper cómodo. Oye, me sentía súper raro. Bienvenido. Un aplauso para él que viene por primera vez. Eso me gustó. No la dejes de tocar. Es para ambientar. Te quedas ahí. No, y entonces era como que, tú sabes, y yo llega por primera vez. Tú por primera vez no te mueves. ¿Tú te moviste hoy? ¿Cantaste? Sí. No, este man ya es de la casa. De una. Yo no sentía eso. Yo la primera vez que llegué, pero ¿qué pasaba? Sonaba la canción y yo era y yo veía todo y todo el mundo, tú sabes cómo es. Y en esa época, iglesia no tradicional, tú sabes que todo el mundo, y uno ahí que bueno, ahí la disimulaba, la vacilaba. ¿Qué pasa? Que todas esas cosas me fueron llegando. Después predicaba el tipo, se subía un predicador, en esa época su corbata, su chaqueta, y se tiraba qué palabra. Y yo sentía sinceramente que no era él. Y yo sentía como si Dios fuera el que estuviera hablando por el predicador y no hubiera más nadie en ese salón, estuviéramos él y yo nada más. A mí me llegaba lo que decían. Y a mí ese amor y esa pasión y ese fuego, ¿qué hacía? Que yo quería cada día conocer más y yo quería saber cuál era mi propósito. Oye, ¿qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué es lo que tú quieres? Bueno, realmente mi pregunta no era como ¿cuál es tu propósito en mi vida, Dios? Y tal. No, esa no era mi pregunta. Mi pregunta más bien era como que ¿qué quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? ¿Qué es lo que quieres que yo haga con mi vida? Y me ponía a pensar que para ese entonces, analizando las cosas que vivía, yo estaba estudiando ingeniería industrial, una carrera que mi papá me matriculó, como cuando a ti te matriculan en el colegio. Tú preguntaste si tú querías estudiar el colegio. No, a ti te matricularon y te bañaban y te cambiaban y te llevaban, ¿o no? Así me pasaba a mí. A mí me matricularon para estudiar ingeniería industrial y yo, tal vez si hubiera por mí hubiera estudiado otra cosa, creo. Yo bueno, estaba estudiando ingeniería industrial y yo lo sentí como el colegio, tienes que sacarlo adelante, tienes que graduarte. Y me gradué, gracias a Dios. Otra cosa que hacía, me gustaba mucho el fútbol. A mí donde me invitaran a jugar fútbol, yo allá estaba. Yo aparecía, yo llegaba, yo iba con todas. Pero ya estaba como que mayorcito para ser profesional. No me ayudaron en la casa cuando pequeño, entonces ya no podía hacerlo. Otra de las cosas que yo analizaba que tenía es que era muy tímido. Sigo siendo tímido, de verdad se lo digo. Pero yo era de los que cuando estaba en el colegio, en la universidad, yo quería que si tocaba exponer, fuera en grupo y escogiéramos uno que representara el grupo para no tener que hablar. Y si no, yo era de los que me tiraba primero para salir con la primera diapositiva, la leía tal cual como estaba y salió. Listo, coroné. Pero era porque yo era muy tímido. Y vuelvo y se lo digo, sigo siendo tímido. En ese momento analizaba todo eso. Y tanto era que quería saber que yo recuerdo que una vez un predicador me dijo, orando por mí, y era un profeta y toda esta cosa. El tipo me dijo, esto literalmente que yo lo copié, me dijo, cuando el hombre oró, ahora todos se van a esperar tronco de parla. Pero mira lo que el tipo dijo. El tipo al orar por mí me dijo, tú vas a ser pastor, predicador, consejero y empresario. Me dijo así esas cosas. Así me dijo en ese momento. Y ahora, ¿a dónde voy con eso? ¿Y a dónde voy con todo esto que te relaté? Pues nada de eso se ha cumplido. El predicador era falso. No, espérate un momentico. ¿A dónde voy con todo esto? Y es que yo quería saber realmente cuál era mi propósito. Yo estaba interesado en saberlo. Y realmente, esto no es broma, realmente no todo se ha cumplido. No todo se ha cumplido, pero ahí vamos. Y de ahí este mensaje que tengo que preguntarte ahora a ti. ¿Sabes cuál es tu propósito de vida? Los que sepan cuál es su propósito de vida, de verdad, sinceramente, levántenme su mano. Déjenla ahí un momentico. ¿Tan poquitos? Esos son los que saben. La pregunta es para ustedes. Mediten y respóndanse qué están haciendo porque se cumpla. Eso es para ustedes los que saben. Los demás no saben, ¿verdad? ¿Qué hacen aquí si esto es para los que están ejecutando su propósito? O sea, si usted no sabe cuál es su propósito, entonces yo ¿para qué le tiro esto?
Yo sabía que me iban a salir con eso. Pero como la temática es esta, lo primero que tengo que hacer, o lo primero que podemos hacer, es ayudarte a descubrir cuál es tu propósito. Si no estamos en nada, para nada tiramos aquí algo, como decía el pastor ahorita, 5 pasos para no sé qué, y ninguno de esos se cumple, ninguno de esos es real. Yo no te puedo venir a decir algo si tú realmente no tienes claro el propósito. Entonces lo primero que voy a hacer es ayudarte a que lo descubras. Présteme mucha atención, no se me pierda. Voy a hablar unos minuticos para darte algo que ojalá con eso tú logres descubrir cuál es tu propósito. Lo primero que todo es que mis sueños son diferentes de mi propósito. ¿Aló? Una cosa es lo que usted sueña y lo que usted anhela, y otra cosa es su propósito de la vida. En eso estamos claros, no se lo pierda. Ojo con eso. Porque muchas veces, ¿qué sucedió? Por ejemplo, nosotros el mes de enero, nosotros hicimos planes y todo lo demás. Pero ¿qué pasó? Si usted planeó desde sus sueños, déjeme decirle que usted fue egoísta. Usted no tuvo en cuenta lo que Dios tiene para usted. Usted estaba teniendo en cuenta lo que usted quería para usted, y eso es egoísmo. Entonces, partiendo de ese punto, tienes que darte cuenta de algo. Lo primero que tengo que decirte, y bueno, yo sé por qué tal vez planeaste desde tus sueños, y es que queremos ser libres, ¿o no? ¿Cuántos quieren ser libres? Todos queremos ser libres, tener la libertad de todo lo demás. Pero el problema con la libertad es que la libertad sentimos que está en lo que nosotros queremos hacer o en lo que queremos ser. Y déjame recordarte algo, no hay nada más libre, no hay libertad más placentera que rendir tu vida a la voluntad de Dios. Te lo aseguro. Después lo vas a entender, ahorita tal vez no. Quiero leer para ti primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 4 y 11. La pantalla me ayuda, ¿verdad? La pantalla nos ayuda con eso. Si ustedes lo ven ahí, yo leo para ustedes. Dice: hay distintas clases de dones espirituales, presten mucha atención, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay diferentes formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros, lea muy bien, dice: se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. No se olvide de eso, nos ayudemos mutuamente. Partiendo de ahí ya está dejando ver Dios que no se trata de ti solamente. No seamos egoístas. Ahora dice: a unos el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios, a otros el Espíritu le da la capacidad de mensaje de conocimiento especial, a otro el mismo Espíritu le da gran fe, a alguien más el único Espíritu, y usted lo ve todo el tiempo con E mayúscula porque está hablando del Espíritu Santo, dice, le da el don de sanidad, a uno le da el poder de hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir el mensaje, si el mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Si hay alguien que le dijo que este mensaje no es de Dios, no diga nada, quédese callado. Dice, todavía hay otro. A otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que está diciendo. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener. Si estoy hablando del propósito en tu vida, entonces yo tengo que tener en cuenta 2 aristas o 2 punticos ahí rápidamente que te voy a decir. Lo primero que todo es que tu propósito en la vida está basado, tiene que ver con las capacidades que tienes. ¿Entiendes eso? Algunos dicen, de hecho alguien ahorita me decía, este no sabe ni qué quiere hacer con su vida. Bueno, pero préstale atención al mensaje, le dije. Préstale atención. Lo primero que tienes que tener en cuenta es que tú tienes unas capacidades. Tu propósito tiene que ver con esas capacidades. Empieza a darte cuenta, analiza y descúbrelo. Ahora, esas capacidades Dios te las dio. Por eso es que uno pregunta a Dios, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito que tienes para mi vida? Y lo segundo es que hay algo que se llama la asignación de Dios, o la asignación que Dios le da a cada uno. Esto está ligado, escúcheme muy bien, a la comunión con Dios. Todos hacemos parte del cuerpo, todos hacemos parte del Señor, de la iglesia, pero no todos estamos llamados para hacer lo mismo. Hay cosas generales, pero hay cosas personales o puntuales. Y ahí es donde nosotros, ¿por qué dice que está relacionado por qué dice que está en énfasis con la relación que tenemos con Dios? Porque solamente en la relación que tienes con Dios y en la búsqueda de Dios es que tú vas a descubrir, y es que Dios te va a decir cuál es el propósito en tu vida o cuál es la asignación con tu vida. Te voy a poner un ejemplo de capacidades y asignación para que tú me entiendas cómo Dios más o menos te puede decir o puede hacer. ¿Qué hizo Jesús cuando vio a Pedro? Cuando lo llamó, le dijo, sígueme, y le fue claro en algo puntual.
Le dijo, ya no serás pescador de peces, ahora serás pescador. Su capacidad, él era pescador, ¿cierto? Entonces él entendía perfectamente por qué Dios le dijo de esa forma. Su capacidad era la de pescador. Él entendía todo lo que tenía que hacer para pescar los peces. Él lo tenía claro y tenía la capacidad de hacerlo. Pero ahora Dios le dijo su asignación, y para que le entendiera le dijo, ahora serás pescador de hombres. El hombre la cogió clara. Hago una pregunta, ¿Pedro lo hizo o no lo hizo? ¿Le quedó claro? Al punto que la embarró. Usted sabe que Pedro la embarró, lo negó 3 veces. ¿Y qué sucedió? Se arrepintió y siguió. En cambio Judas se dio de baja. Ese no sabía cuál era su propósito. Pedro sí sabía y lo tenía claro. A él le quedó clarísimo con la asignación. Entonces, lo mismo pasa con nosotros. La iglesia es una, y a veces este puede ser un error en nuestras vidas que nos genera frustración. Y es que vemos al predicador, vemos al pastor, ven al pastor aquí domingo a domingo, el hombre se tira el mensaje y todo lo demás. Y uno, ¿qué pasa? A mí me pasó al principio, esa emoción de que tú, y yo quiero estar allá, yo quiero tirar ese mensaje, yo quiero hacer, y tú no sabes si esa es tu asignación. Y entonces te centras en mirar eso, y es como mirar, querer vivir el propósito de otro, y te frustras. Y entonces nunca desarrollas tu propósito, ni siquiera lo descubres. Por eso he venido hoy a decirte ese par de cositas. ¿Para qué? Para que tú te vayas, medites, analices y tú digas, oye, verdaderamente cuál es mi propósito. Porque en la medida en que tengas claro tu propósito, sabes que las cosas en tu vida van a ir mejor. La vas a tener clara y vas a caminar mejor. ¿Ok? Entonces, ya basándome en esto y teniendo claro el tema, te tengo que hablar de alguien acerca de ejecución del propósito. Ya te dije para que descubras tu propósito. Ahora, ejecución del propósito. Yo le dije a Dios, bueno, ¿y a quién tiramos de ejemplo ahí y todo lo demás? Y me dijo un ejemplote. Me dijo Jonás. Jonás capítulo 1 versículo 1 le dice, el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. ¿Se lo dijo clarito o no? ¿A cuánto les gustaría tener el mensaje así clarito, el propósito allí, que me lo digan de una, que como decía ahorita el pastor, que me lo dicen, voy para esa? Ahora te voy a decir algo de eso. Versículo 3. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. ¿Para qué quieres saber a veces el propósito de una? Si resulta que tú te compras, yo qué sé, cualquier electrodoméstico, aparato, mueble de la casa, la cama, tú te la compras y la vas a armar y ni siquiera miras las instrucciones. Entonces a veces queremos tenerlo todo de una, porque lo voy a hacer, y nos pasa como Jonás, para dirección contraria, para el otro lado. Dios le dijo para allá y él cogió, dice que literalmente en dirección contraria. Si Nínive era para allá, él cogió 180 grados y cogió para allá. Pero tranquilo, dile al que está a su lado, tú tranquilo. Porque te lo digo y te lo pongo como ejemplo, es para que tú te des cuenta que tú y yo somos así, pero que podemos cambiar, podemos ser transformados en su presencia, podemos ver y darnos cuenta y desarrollar verdaderamente el propósito, podemos recapacitar y hacerlo. Ahora, que no sea necesario que te trague un tremendo pecesote, la ballena, el animalote ese que tragó a Jonás, que no te tenga que pasar algo, cualquier tragedia, llámese lo que sea, para que tú puedas recapacitar y darte cuenta, si Dios a mí me dijo que yo hiciera esto, yo por qué no lo estoy haciendo. Eso es un golpe, ¿no? Podemos hacerlo. La historia de Jonás termina en que él lo hizo. Y él le dio rabia porque le decía a Dios, lo que pasa es que tú eres muy misericordioso y tú vas a perdonar a toda esa gente. Yo por eso era que no quería, analiza, por eso no quería hacer su propósito, porque su propósito era que Dios perdonara a la gente. Que mucho cabezón. ¿Cuántos se identifican con Jonás? Amén. Yo estoy en esas. Bastante me ha pasado. Pero pasando el trago de Jonás, te tengo que hablar de José. Y este sí le gusta a muchos, a todos. José, Génesis capítulo 37 versículo 2, dice que José tenía 17 años de edad. Cuidaba el rebaño de su papá, verificaba a sus hermanastros qué era lo que hacían, iba y le decía al papá lo que hacían los hermanastros. Era el propio Saporiti, le decía todo, le contaba todo, le cogían rabia.
Y José soñó, y escúcheme bien, no es el sueño del que nosotros pensamos que es mi sueño, es mi anhelo, es el sueño que Dios puso en José, que es muy diferente. Y en el sueño que Dios puso en José, él dice que el primero, dice que José veía que su manojo estaba recto, manojo de lo que recogían, trigo, lo que fuera de cosecha. Y dice que los manojos de los demás se inclinaban ante el manojo de él. Qué rabia le dio a los hermanos. Dice que tuvo otro sueño donde el sol estaba allí, la luna y 11 estrellas, que eran 11 hermanos que tenía, se hincaban ante el sol, siendo él el sol. Por supuesto que pasó, lo vendieron. Los hermanos cogieron, lo vendieron ahí, capítulo 37 de Génesis. No puedo poner todos esos versículos porque imagínate tú. En el 39 dicen que lo compró, los que pasaban, los comerciantes lo compraron, se lo llevaron y en Egipto lo vendieron. ¿Lo vendieron a quién? Nada más y nada menos que Potifar, que era el jefe, el general de la época, por así decirlo, del ejército del faraón. Allí fue lo que sucedió con la mujer de Potifar. Potifar le quería dar muela a José, y no muela, la otra muela. Y dice que José huía, él no quería fallar. Ojo con eso. Génesis 40, José, a raíz de eso, la mujer de Potifar lo hizo meter en la cárcel prácticamente. Potifar lo cogió, lo metió en la cárcel. Génesis 40 habla de que estando en la cárcel conoció un copero y un panadero. El copero y el panadero le contaron sueños que tuvieron. Y el tipo tenía interpretación de los sueños. Era uno de sus dones. Y el tipo le interpretó, José cogió y le interpretó los sueños. Y a los 3 días pasaron, ya estos tipos estaban afuera y José seguía encarcelado. Salieron y sucedió lo que él les dijo que sucedería. Y él seguía encarcelado. Dice que pasó el tiempo, 2 años después de darle la interpretación de los sueños. Dice que el copero se acordó cuando el faraón tuvo un sueño. Dijo: hey, allá en la cárcel hay un tipo que interpreta los sueños. Lo trajeron, le interpretó el sueño al faraón. Y empezó José como a surgir o a cumplir o a ver más claramente el propósito por el cual él había sido llamado o había nacido. Dice que en ese momento tenía 30 años. ¿Cuántos te dije que tenía cuando lo vendieron los hermanos? 17. Ahora tenía 30. Habían pasado 13. No registra que en ningún momento hubiese desechado su propósito. No registra que en ningún momento hubiera pateado la lonchera, hubiese dado la espalda, se iba para el otro lado. No. Y estuvo lo vendieron, era un esclavo, servía en una casa, o sea, era sirviente en una casa. Lo llevaron a la cárcel. Estando en la cárcel era tanto lo que tenía de Dios, escúchame bien, tanto lo que tenía de Dios, que el tipo administraba la cárcel siendo un preso. Pero Dios lo estaba preparando durante todo ese tiempo. Y todo hacía parte del propósito que tenía en la vida. Ahora, dice que después de eso, y usted se sabe la historia, el sueño que él interpretó eran que eran 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Pasaron los 7 años, él empezó a recorrer todo Egipto, recogía los granos según la estrategia que Dios le había dado para hacer. Y después empezaron los 7 años de sequía. Y cuando los 7 años de sequía, la gente empezó a pasar tanta hambre que llegaron a Egipto a decir: véndenos granos, véndenos comida, no tenemos nada. Y ahí llegó su familia, llegaron sus hermanos, llegaron los que lo habían vendido, llegaron de allá, de donde se había ido cuando tenía 17 años. Óyeme bien esto. Y aquí quiero que te enfoques y te des cuenta en algo. Solo una cosa te puedo dar, y por eso el título de esta enseñanza, que no lo había dicho a todas estas, es: persiste, persevera, permanece. El título es 3P. Le iba a poner triple P, pero eso suena como barro. Entonces le pusimos las 3P. Pero las 3P, ¿por qué? Persiste, persevera y permanece. Dígale al que está a su lado: persiste, persevera y permanece. Solo eso, toda esta parla para decirte nada más esto. Todo este cuento para decirte solamente eso. Porque en la vida va a suceder todo lo que tú... Cañón, el maestro está conectado. En la vida va a suceder un sinnúmero de cosas. Y hoy están sucediendo algunas de esas. Hoy están sucediendo unas por las cuales has querido tirar la toalla. Hoy están sucediendo unas y un montón por el cual tú has dicho: ¿sabes una cosa? Y es que cuando yo te iba a decir, tiró un devocional hoy que tenían que haberlo grabado y tenían que haberlo tirado ahora. Yo para qué iba a hablar. El tipo tiró un poco de cosas que yo tenía aquí y yo decía...
Y yo, pero grábenlo. Mira, pasan tantas cosas donde Dios te está diciendo, métete para allá. Ey, es que allá está la candela. Dale, que no te vas a quemar. Ey, métete para allá. No, eso está hondo. Dale, que no te vas a ahogar. Dios diciéndote todo el tiempo. ¿Y tú? Espérate, que eso allá está como difícil. Hay gente de verdad ahí sentados y solamente ustedes saben lo que están viviendo y lo que Dios les está diciendo y lo que Dios está queriendo transformar, pero por nuestra propia terquedad no está sucediendo. Y tenemos el propósito porque tenemos idea de lo que Dios quiere que hagamos con nosotros desde hace años, pero siempre damos la espalda, siempre nos da miedo. Y sabes que sí, nos da miedo, a todo nos da miedo. Nos da temor, sí, nos da temor. ¿Tú crees que yo no estoy aquí con los pies todos fríos? Yo estoy con los pies fríos aquí. ¿Sabes qué pasa cuando se me mete el frío en los pies? Tengo frío todo el cuerpo. Tengo frío el cuerpo desde que estoy allá en la esquina, allá, las manos heladas. Porque soy tímido de verdad. Pero cuando el propósito está ahí, a ti te toca hacer frente. No hay de otra. ¿Sabes qué va a pasar si no lo haces? Mira, yo veía esto, o mejor esta frase que te voy a decir. Ojalá la escriba, la grabe, le tome una foto al televisor, yo qué sé. Pero una cosa es que tú te des cuenta qué es lo que realmente no es lo tuyo y lo dejes de hacer. Te creo. Pero otra cosa es que teniendo toda la capacidad tú dejes de hacerlo. Una cosa es que no sea para ti y otra cosa es que siendo para ti, solamente por el miedo tú des la espalda. Y teniendo toda la capacidad para desarrollarlo, y teniendo toda la capacidad para hacerlo, y teniendo toda la capacidad para emprender, para hacer, para hablar, para aconsejar, yo qué sé, lo que sea que tengas que hacer, la capacidad que Dios te haya dado, el don que Dios te haya dado, el propósito por el cual te llamó. Lo peor es que tú simplemente des la espalda y te vayas y no lo hagas. ¿Sabes qué va a pasar? Tarde o temprano vas a volver a hacer lo que tienes que hacer. Así que es mejor que lo empieces a hacer desde ya. Por eso el título de las 3P, porque persiste, persevera y permanece. Persiste, síguelo intentando. Persevera, va a salir adelante. Va a estar bien lo que tienes que hacer. Y permanece, porque vas a querer tirar la toalla. Ojalá pudiera decirte que cuando tú persistes y perseveras, todo va a salir bien o todo va a estar bacano. Y no, tengo que decirte, permanece. Porque a veces persistimos, perseveramos, pero no permanecemos. Llega un momento en que sucede algo y simplemente no es para mí. Sí es para ti, sí es contigo, pero solo te hace falta permanecer. Lo segundo es que no serás feliz, o no te sentirás a gusto, o no vivirás a plenitud si no haces lo que tienes que hacer. ¿Y a quién le gusta vivir de esa forma? A mí no. A mí no me gusta. Y no me gustaría que tú lo vivas así. Me gustaría que tú puedas seguir adelante, persistir con lo que tienes que hacer. Enfócate, céntrate en tener la comunión con Dios para descubrir y saber cuál es tu propósito en la vida. Y entonces ahora enfócate en cumplirlo. No te vayas por la vida así como así. No te vayas por la vida simplemente como te lleven. Santiago aún habla de eso, de la fe. A veces sí creemos, a veces no. Parecemos una ola de mar. Tú y yo necesitamos creer. Yo quiero que cierre sus ojos ahí donde está. Y quiero que entienda que Dios te ha llamado dentro de un cuerpo general, dentro de un cuerpo como es la iglesia. Nos ha llamado a todos para ser discípulos, para presentar a la gente a Jesús, para que la gente pueda venir al Señor, en general. Pero también hay cosas puntuales para ti. Algunos tendrán asignación espiritual, como decía y hablaba de los dones. Algunos, no todos. Pero no te imaginas lo que tú puedes transformar o el instrumento de transformación que puedes ser en el lugar donde estás.
no te lo imaginas. No te la imaginas, porque sabes una cosa, aquí dentro de la iglesia no nos ganamos almas, se ganan es afuera. Por eso el llamado está allá, para todos en general. Yo oro en esta mañana, tarde o día, porque podamos ser de los que ejecutamos nuestro propósito, porque podamos descubrirlo verdaderamente, Señor, porque cada uno de ellos puede entender para qué le ha llamado. Y sobre todo, para que lo lleve a cabo por encima de lo que suceda. Por eso Jesús dijo: yo he vencido. Va a haber tribulación, pero yo he vencido. Y tú estás con el que venció. ¿Cuántos lo creen? Créaselo de verdad. Si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Señor, gracias por esta mañana. Gracias por esta palabra. Gracias por esas personas que sacaron su tiempo para estar en este lugar. Y gracias porque, como cuando cantábamos, yo solo espero que sea una declaración de eso verdaderamente que decíamos. Todo, Señor, es movido por tu amor. Siempre seamos movidos por ti. Cautivado por tu voz. Y mi deseo es conocerte. Hágalo una oración. Más, Señor, a tus pies me rendiré. Nada como rendir nuestra voluntad Mis miedos a su voluntad, transformado a su voluntad, soy en tu y ser transformado. todo a mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es Que el cielo oscuro esté, tú prometiste estar. Y aunque ciego de mis pasos, tú me guiarás.